Las banderas del palacio de Fujian danzaban como llamas vivas al ritmo del viento del norte. Su rojo carmesí, imponente como un ocaso de otoño, ondeaba con el escudo ocre, símbolo de una dinastía que parecía que sería eterna. Cada rincón del palacio respiraba un aire de grandeza, pero también de tensión. El eco de la voz del emperador Ming se extendía por los pasillos como el regreso de un trueno lejano, mientras los sirvientes, temerosos, transitaban con pasos de silencio total, cuidando no perturbar el ánimo encendido de su señor. En aquel ambiente cargado, el emperador repetía con firmeza, casi como un mandamiento sagrado: no, y siempre será no. El terciopelo azul no era solo un bien preciado, era la memoria viva de su pasado, el testimonio de un tiempo en que las manos sabias de artesanos habían tejido sueños con seda. Aquella tela, con un brillo que parecía atrapar la luz de 1000 lunas, no podía ser intercambiada ni por todo el oro de la tierra. Es la herencia de mi hijo, proclamaba con un tono que no admitía réplica. No está ni estará jamás en venta. Los mercaderes, hombres de poder y riqueza, no comprendían que en aquel trozo de tela radicaba algo más valioso que el dinero, el alma de un legado. Ante su insistencia obstinada, Ming, con la frente surcada de enojo, abandonó la cámara real y se dirigió hacia un rincón del palacio donde siempre encontraba consuelo, la habitación de su hijo. Allí, en medio de juguetes de madera y colores dispersos, el pequeño, apenas de 4 años, estaba absorto en su tarea. «Hijo mío, ¿qué haces?», preguntó el emperador, su voz suavizada por la inocencia del momento. «Dibujando mi propio escudo, papá», sin apartar la vista de su creación. ¿Tu propio escudo? Pero tú eres mi heredero, hijo. Ya tenemos un escudo, uno que será nuestro por generaciones. El pequeño levantó la mirada, sus ojos llenos de una sabiduría que desbordaba su corta edad. «Ese escudo es tuyo, padre. Habla de ti, no de mí». El emperador quedó en silencio, sorprendido por las palabras de su hijo, que contenían una verdad tan sencilla como profunda. Parecía que la vida, con su sabiduría silenciosa, intentaba advertir al padre sobre lo delicado y trascendental que es el arte de criar a un hijo. Cada paso, cada decisión, cada palabra dicha o callada era como una pincelada en el lienzo de un alma joven, aún en blanco, esperando ser moldeada. El padre, el gran emperador Ming, con todo su poder y experiencia, parecía ciego ante estas señales. Tal vez por amor, tal vez por orgullo, trató de proteger a su hijo del dolor y las lecciones duras de la vida, ofreciéndole un mundo donde los límites eran casi inexistentes y los deseos siempre cumplidos. Pero en esa indulgencia, la vida misma parecía murmurarle, como un viento suave que rozaba: cuidado, porque en la comodidad, a menudo se forjan las mayores debilidades. Cada instante era una oportunidad que la vida ofrecía para enseñar equilibrio, para mostrar que la verdadera grandeza no radica en el exceso ni en la opulencia, sino en el carácter que se forja enfrentando adversidades. Pero el emperador, cegado por su propio amor y tal vez por las cicatrices de su propio pasado, intentaba dar a su hijo un destino sin sufrimiento, sin entender que, al hacerlo, lo alejaba del camino de la fortaleza y la sabiduría. La vida, con su paciencia infinita, continuaba enviando pequeños recordatorios, pequeños momentos donde el príncipe mostraba arrogancia, impaciencia o desconexión con la realidad. Pero estas advertencias eran sutiles, fáciles de ignorar para un padre que veía a su hijo como un reflejo de su legado, más que como un espíritu que debía encontrar su propio camino. En esos días, mientras el príncipe corría por los pasillos del palacio, exigiendo atención y privilegios, la vida parecía mirar desde las sombras, esperando, paciente, el momento en que sus lecciones no pudieran ser ignoradas, porque la vida sabe que, tarde o temprano, todos los caminos conducen al aprendizaje, y que la crianza de un hijo es, en última instancia, un acto de amor profundo, pero también de responsabilidad y valentía. Y así,
El emperador continuaba, sin darse cuenta de que en cada elección indulgente estaba sembrando no solo amor, sino también desafíos que su hijo tendría que enfrentar, cuando el refugio del palacio ya no pudiera protegerlo. La vida no dejaría de intentar prevenir al padre, porque sabía que el destino del hijo estaba en juego, y con él, el de una nación entera. El niño, con la firmeza de quien sabe lo que quiere, añadió: Guárdalo, papá, para que me lo mandes confeccionar con las costureras del palacio. En ese instante, algo cambió en Ming. La rigidez de su rostro se desvaneció como la niebla al amanecer, y una calidez insospechada lo envolvió. Comprendió que el legado no era solo aquello que se preserva intacto, sino también lo que se transforma en manos nuevas. La creatividad de su hijo no era una ruptura con el pasado, sino una promesa del futuro, una reafirmación de que las raíces de un árbol no impiden que sus ramas alcancen el cielo. El terciopelo azul, con todo su brillo y esplendor, no podía compararse con la luz que emanaba del corazón de aquel niño. En el ser humano reside la verdadera riqueza, la capacidad de soñar, de crear, de perpetuar lo que es eterno en lo humano. Ming salió de la habitación con una sonrisa serena, llevando consigo no solo el dibujo de un escudo, sino una lección que resonaría en su alma para siempre. Los símbolos más valiosos no son los que se protegen con celo, sino los que se entregan con amor. Así pasan los años, como un río que fluye incesante, llevando consigo los días de la niñez y trayendo consigo las aguas turbulentas de la juventud. El padre, el gran emperador Ming, absorto en los menesteres de su vida ocupada, se dedica a gobernar, a liderar y a salvaguardar su imperio. Las responsabilidades lo envuelven como un manto pesado, alejándolo, sin querer, del seguimiento cercano de la vida de su único hijo. Mientras tanto, el joven príncipe crece en un mundo donde las puertas siempre están abiertas para él, un lugar donde las lecciones se entremezclan con los privilegios, y los adiestramientos, diseñados para formar su carácter, a menudo quedan eclipsados por los consentimientos que solo un hijo mimado puede disfrutar. Es un entorno en el que el afecto y la indulgencia paternal construyen una burbuja de seguridad, pero también siembran semillas de arrogancia y desconexión con la realidad. Las líneas suaves de la infancia en el rostro del príncipe comienzan a borrarse, reemplazadas por los rasgos más definidos de una juventud que no puede ser contenida. Su cuerpo se fortalece con los entrenamientos. Sus habilidades se afinan con los maestros más prestigiosos, pero su alma permanece inexperta, aún anclada en la comodidad y el privilegio. A medida que su figura se transforma en la de un hombre, la madurez física se adelanta a la emocional, y en su interior se libra una batalla silenciosa entre la ingenuidad de un niño y la responsabilidad de un futuro líder. El emperador, consciente de los cambios visibles en su hijo, pero ciego ante los invisibles, observa con orgullo cómo el príncipe comienza a llenar el espacio físico de un hombre. Pero en las profundidades de su ser, el joven acumula un vacío que ni los consentimientos ni las riquezas pueden llenar. Esa transformación externa no refleja aún el peso del carácter, ni la claridad de propósito que la vida le exigirá más adelante. Y así, padre e hijo transitan paralelos en sus respectivas vidas, unidos por el lazo de la sangre, pero separados por las realidades que los envuelven. Uno, sobrecargado por las demandas de un imperio. El otro, moldeado por el exceso y el privilegio, pero aún buscando un significado más profundo en el lienzo en blanco de su destino. La madurez incontenible avanza, no solo en los gestos ni en el cuerpo del príncipe, sino también como un recordatorio de que la vida, tarde o temprano, demandará respuestas. Las preguntas aún no formuladas aguardan en el horizonte, donde la niñez termina y el peso de la verdadera identidad comienza a forjarse, ya sea con las suaves manos de la sabiduría o con los golpes inevitables de la experiencia. El tiempo,
Implacable y sereno, dibuja su marcha en las arenas de la eternidad, llevándose consigo los suspiros de los días y los secretos de las noches. Hace 14 años que el emperador Ming sigue erguido, como un roble que desafía a las tormentas, protegiendo el terciopelo azul, ese símbolo inmortal de amor y linaje. A pesar de la codicia de sus amigos mercaderes y de las ofertas que cada año se tornan más tentadoras, el terciopelo sigue siendo inalcanzable. No porque el oro no alcance su precio, sino porque su valor trasciende los tesoros más acaudalados. La Cámara Real, testigo mudo de debates acalorados y promesas incumplidas, ha visto cómo este pedazo de historia, más tejido de emociones que de seda, se convierte en leyenda. Su valor, ahora cifrado en 50,000 yuanes, no reside en su materialidad, sino en el eco de un corazón que lo guarda como si en él latiera la memoria de un amor eterno. Ese terciopelo azul es más que una tela. Es un poema, un juramento tejido con las manos del tiempo, con hilos de gratitud, pasión y herencia. El príncipe, nacido bajo la sombra protectora de este legado, ha crecido entre el clamor de trompetas y los susurros de los sabios. 14 años han transcurrido desde que sus pequeñas manos alguna vez trazaron su propio escudo en un papel infantil. Ahora, convertido en un hombre joven, es el orgullo de un reino que lo mira con esperanza, apuesto y valeroso. Su espíritu refleja la grandeza de su padre, y su mirada, el destello de un futuro prometedor. El emperador Ming, con la sabiduría acumulada por años de liderazgo y sacrificio, se encuentra en el ocaso de su vida, consciente de la brevedad de sus días y del peso ineludible del tiempo. Ha preparado este momento con la precisión de un orfebre. Cada decisión, cada palabra y cada gesto han sido pensados no para perpetuar su poder, sino para transmitir algo mucho más grande, un legado que no se mide en riquezas ni en dominios, sino en valores que trascienden las generaciones. El emperador Ming, consciente del inexorable paso del tiempo, había preparado este momento durante años con la paciencia de un arquitecto emocional. Cada decisión que tomó, cada acto de amor y disciplina, había sido cuidadosamente diseñado para dejar a su hijo, Zheng He, no solo un legado material, sino una herencia espiritual y afectiva que trascienda el poder o la riqueza. En los momentos de soledad, Ming dedicaba sus pensamientos a imaginar la vida de su hijo después de su partida. Sabía que el peso de liderar una nación podía doblegar incluso al espíritu más fuerte, y por eso cultivó en Zheng He no solo una mente estratégica, sino también un corazón resiliente. El emperador entendía que ningún lazo de sangre garantizaba un amor eterno o una relación sólida. Por ello, trabajó cada día para construir un puente emocional con su hijo, que no dependiera de títulos ni protocolos, sino de una conexión auténtica. Ming buscó asegurarse de que Zheng He supiera, más allá de las apariencias, que era amado. Este amor no se manifestaba en complacencias constantes, sino en pequeños gestos, un tiempo compartido, una mirada de aprobación, un silencio respetuoso cuando el hijo necesitaba espacio. Ming, siendo un hombre marcado por sus propias imperfecciones, nunca permitió que las diferencias o errores distanciaran su relación con Zheng He. Practicó el perdón como un acto cotidiano, mostrándole a su hijo que los vínculos humanos son frágiles, pero reparables. Aunque las emociones eran el núcleo de su herencia, el emperador no descuidó los aspectos prácticos que garantizarían que su legado fuera manejado con sabiduría.
Ming sabía que un líder sin preparación estratégica estaba destinado al fracaso, por lo que se dedicó a construir una base sólida para el futuro de Zhen He. En vez de entregarle un trono adornado con promesas de gloria, Ming instruyó a su hijo en los deberes administrativos, enseñándole que liderar no es mandar, sino servir. Desde joven, Zhen He fue expuesto a las decisiones del consejo, a la logística de las campañas y al manejo de los recursos. Cuando el día llegó, el emperador Ming sabía que había hecho todo lo que estaba a su alcance. Miró a Zhen He con la certeza de que, aunque su hijo aún tenía mucho que aprender, llevaba consigo las herramientas emocionales, afectivas y administrativas para ser un líder digno. Con un profundo suspiro, Ming entendió que el mayor regalo que podía dejarle no era solo un imperio, sino la confianza en sí mismo para enfrentarlo. El gran día ha llegado, y el palacio entero vibra con la anticipación del evento. Las cocinas desprenden aromas de festín, los pasillos resplandecen con el oro y la seda de la realeza visitante, y la Guardia Real ha declarado un código de seguridad máxima. Por una vez, las diferencias se borran, y ricos y pobres se mezclan bajo el mismo techo, unidos por la celebración del príncipe. Desde la cámara que lo vio nacer, el joven heredero se prepara para el momento que marcará su destino. El guardia real, con paso firme, llega para escoltarlo hasta la cámara real, donde su padre lo espera. El aire parece cargado de historia, como si los muros del palacio susurraran las voces de generaciones pasadas. El sol de la mañana iluminaba el palacio, llenando el aire con una mezcla de expectación y solemnidad. En los pasillos adornados con las banderas azul rey y vivos dorados, Xin, el guardia real, esperaba con el corazón acelerado. Habían pasado años desde que jugaba en los jardines con su mejor amigo, el príncipe Zhen He, antes de que sus caminos se bifurcaran, uno hacia el servicio como guardia y el otro hacia la preparación como heredero. Al ver a Zhen He acercarse con porte majestuoso pero un rostro sereno, Xin no pudo evitar inclinarse respetuosamente, cumpliendo con su deber. Con voz formal, pero cargada de emoción, preguntó: ¿Cómo está mi señor? El príncipe, detenido por un instante por la formalidad, no pudo evitar sonreír apenado. Hacía mucho que no escuchaba esa distancia en las palabras de su amigo. Levantó una mano suave, como si quisiera borrar cualquier barrera, y respondió con calidez: Xin, no soy tu señor, soy tu hermano, amigo mío. La sonrisa de Zhen He iluminó el momento, y con un tono más lleno de confianza y emoción continuó: Hoy recibiremos gloria, y hoy estarás a mi lado cuando sea el nuevo emperador. Esas palabras, dichas con la sinceridad de un amigo y no con la autoridad de un príncipe, desarmaron cualquier formalidad. Xin, sintiendo el peso de la amistad que había sobrevivido al tiempo y a las circunstancias, no pudo contenerse. Conmovido, se inclinó ligeramente para ocultar la emoción que inundaba su corazón. En un gesto más íntimo y espontáneo, abrazó a su amigo en lo secreto, dejando a un lado su posición como guardia. Gracias, Zhen He. Gracias por no olvidarte de quiénes somos, de quién fuiste y de quién soy. Es un honor estar a tu lado. En ese abrazo compartido, Xin no solo reconoció al futuro emperador, sino también al amigo que lo había tratado siempre como un igual. Para él, el honor no estaba en portar armas en nombre de un gobernante, sino en caminar al lado de alguien que entendía el valor de la hermandad, la lealtad y el amor que trasciende títulos y deberes. Esa conexión, tejida desde la infancia,
no solo prometía ser un pilar en el reinado de Shen He, sino también un recordatorio de que incluso los líderes más poderosos necesitan rodearse de aquellos que los conocen por quienes son, no solo por lo que representan. En ese instante, Xin supo que su lugar no era solo en la Guardia Real, sino como un aliado cercano y un guardián de la visión que Shen He estaba destinado a liderar. Hoy no es solo el cumpleaños del príncipe. Es el día en que la eternidad se inclina ante el tiempo presente, y el imperio volverá a cambiar de manos, no para perderse, sino para perpetuarse en la memoria viva de un linaje que desafía al olvido, en la que habrá un nuevo emperador. El joven príncipe, vestido con las mejores galas de la corte, siente el peso de la emoción. Su corazón late con fuerza. Sabe que este día es más que un aniversario. Es una cita con su destino. Mientras atraviesa los pasillos que lo han visto crecer, contempla las miradas de admiración de quienes se agolpan para verlo pasar. La explanada del palacio, colmada desde temprano, parece un océano de rostros que celebran su existencia. Los guardias, en perfecta sincronía, abren las grandes puertas de bronce, inclinándose en una reverencia que eleva aún más la figura del heredero. Una ovación ensordecedora lo envuelve. Los vítores, los cumplidos, las palabras de aliento caen sobre él como un torrente. El príncipe, inundado de orgullo, imagina en su mente la corona descansando en su cabeza. Con cada paso que da, el mármol bajo sus pies parece susurrar promesas de grandeza. Todo está dispuesto para que él se convierta en el nuevo emperador. Sin embargo, en el horizonte de este glorioso día, algo más profundo e intangible lo espera. Cuando los ecos de la ovación quedan atrás, los largos pasillos del palacio lo conducen hacia un espacio diferente: la Cámara Real. Aquí no hay aplausos ni alabanzas, ni el eco de una multitud, solo el peso solemne de la seriedad y la formalidad. En este umbral, el príncipe deja de ser una figura pública, un heredero admirado. Al cruzar la puerta, vuelve a ser un hijo, un joven que busca en los ojos de su padre las respuestas a su futuro. La Cámara Real, imponente en su sobriedad, es un espacio donde reina la verdad, donde no hay adornos ni máscaras. El emperador Ming, sentado en su trono, lo espera con la calma de quien lleva el peso de la sabiduría. Sus ojos, marcados por los años, brillan con una mezcla de orgullo y amor. Aquí no habrá promesas vanas ni complacencias. Este es el momento del mentor, del consejero, del padre que debe entregar no solo una herencia, sino también una lección de vida. El príncipe siente el cambio. Ya no es el centro de la admiración, sino un joven frente al hombre que lo formó, al líder que ha cargado con la gloria y las penurias de un reino. Se inclina ante su padre, no por protocolo, sino por respeto genuino, sabiendo que las palabras que está a punto de escuchar marcarán el inicio de su propia historia. El príncipe, de pie frente al emperador, escuchaba cada palabra como si éstas fuesen talladas en piedra, imbuidas con la solemnidad de los siglos. La voz de su padre, firme pero cargada de emoción, resonaba en la cámara como un eco que se clavaba en su corazón. Hijo mío, Comenzó el emperador, con una calidez que solo un padre puede ofrecer. qué feliz estoy en tu cumpleaños. Hoy es un día que marca no solo tu mayoría, sino también el comienzo de tu legado. El don más preciado que puede otorgar un padre, te lo voy a entregar. La mirada del emperador, brillante por la mezcla de amor y orgullo,
parecía atravesar el tiempo mismo. Cada palabra era como un hilo de oro que tejía un manto invisible sobre los hombros de su hijo. La herencia más hermosa que he guardado celosamente para ti, te la voy a entregar. Todo lo mejor de mí, lo mayor de mí, lo más grande de mí, lo recibirás hoy. El príncipe, impactado por la profundidad de las palabras de su padre, apenas podía respirar. El peso de la expectativa y la emoción hacía que el aire en la sala pareciera denso, cargado de significados que aún no comprendía del todo. Te amo, hijo, continuó el emperador, acercándose ligeramente, como si quisiera grabar cada palabra en su alma. Siempre te he amado, y siempre te amaré. Creo en ti, porque llevas mi sangre, y eres parte de mí. El joven heredero, que hasta entonces había sido educado para ocultar sus emociones, sintió que una lágrima rebelde se asomaba a sus ojos. Su padre, el hombre que había sido su ejemplo de fortaleza y sabiduría, le estaba entregando algo más que un objeto, algo que resonaba en lo más profundo de su ser. Ve con el secretario de mis tesoros, dijo el emperador, extendiendo su brazo en un gesto de despedida. Él te entregará la herencia que por derecho te corresponde. La pausa que siguió fue corta, pero densa, como si el mundo entero contuviera el aliento. Cuando la recibas, tras de ti habrá una gran compañía que velará por ti todo el tiempo, aun cuando yo haya muerto. Las palabras del emperador parecían encerrar un misterio, una promesa que iba más allá de lo tangible. La mención de aquella gran compañía era como un velo que cubría un enigma que solo el tiempo revelaría. Deberás salir presto. No te detengas. No hay regreso, insistió el emperador, con un tono que mezclaba la autoridad con la súplica. No hay regreso. Tu grandeza te espera ansiosamente. El príncipe, conmovido hasta lo más profundo de su ser, dejó que las lágrimas brotaran sin resistencia. Durante años había aprendido a ocultar sus emociones bajo la capa de la disciplina y el deber. Pero en ese momento, ante su padre, todo artificio se desmoronó. Era un hijo, un ser humano vulnerable que se despedía de algo más grande que una figura paterna. Se despedía de la seguridad, de la guía incuestionable, del refugio de un hombre que había sido su protector, su mentor y su roca. Con una mezcla de gratitud y tristeza, se acercó al anciano emperador, lo besó tiernamente en la frente, como si ese beso pudiera transmitir todo el amor y el agradecimiento que sus palabras no podían abarcar. Apoyó su cabeza sobre las canas plateadas de su padre, esas mismas que había visto volverse más numerosas con los años, y cerró los ojos, buscando en ese abrazo un último refugio, una última lección silenciosa. El emperador, aunque solemne, lo envolvió con sus brazos con una calidez que no necesitaba palabras. Era un abrazo cargado de todo lo que no se había dicho en años de protocolo y deberes. En ese instante, no estaban el emperador y el príncipe, estaban simplemente un padre y su hijo, unidos por un amor que trascendía el tiempo. Una vez que el príncipe cruza el umbral hacia la explanada del interior del palacio, el mundo parece estallar en un clamor ensordecedor. Las voces de la multitud, mezcladas en una sinfonía de vítores y aplausos, llenan el aire con una intensidad que sacude el alma. Llueven elogios desde todas las direcciones, y la curiosidad crece, tangible, entre ricos y pobres, entre la realeza y los plebeyos. Todos, sin distinción, se han reunido para atestiguar este momento que parece extraído de las páginas de una epopeya. El príncipe, caminando con porte majestuoso, pero con el corazón palpitando en su pecho, no puede evitar sentir una mezcla de orgullo e incertidumbre. Mientras levanta las manos en un gesto de agradecimiento, su mente se llena de preguntas que vibran con la intensidad de sus sueños y temores. ¿Seré acaso el nuevo emperador? Mientras las miradas admirativas de la multitud parecen confirmarlo. Con cada sonrisa que ofrece,
Intenta proyectar seguridad, aunque su interior es un torbellino. Tendré mi propio ejército. Será esa gran compañía la que me escoltará hacia mi destino. Reparte afectos entre quienes lo aclaman, mientras su imaginación vuela más allá de los muros del palacio. Viajaré a los reyes del sur para presentarme como el nuevo gran emperador de Fujian. Se pregunta. Su mente creando escenas de gloria y poder. Sin embargo, mientras las ovaciones lo envuelven, algo en su interior le recuerda las palabras de su padre. Tu grandeza te espera hacia donde vayas, no de donde vienes. Aquellas palabras, aunque enigmáticas, resuenan como una brújula que lo llama a mirar más allá de la corona y las expectativas de la multitud. Mientras avanza por la explanada, el príncipe es consciente de que está caminando hacia un destino que aún no comprende del todo. La ovación continúa, como una marea que crece, pero dentro de él, una chispa de humildad y propósito comienza a encenderse. Este no es solo un día de gloria. Es el inicio de un camino que lo pondrá a prueba, no como un hombre que recibe un título, sino como un heredero que debe demostrar su grandeza más allá de la apariencia y las expectativas. La explanada se convierte en un escenario donde la historia parece detenerse por un instante, mientras el príncipe sigue avanzando entre la admiración de muchos y el peso de su propio corazón. El camino hacia los tesoros reales, cargado de emociones y recuerdos, trajo consigo un momento inesperado, uno que golpeó el alma de Zhenhe con una mezcla de alegría y tristeza. De pronto, entre la multitud que lo reverenciaba, surgió una figura que era mucho más que una simple presencia. Allí estaba la cocinera que, durante años, había sido más que una servidora. Era su refugio, su consuelo, el calor que llenó los días de vacío en su infancia. Con una charola en las manos, avanzó hacia él, sus pasos torpes pero decididos. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sus ojos brillaban con una alegría desbordante. Con la voz quebrada por la emoción, exclamó: Príncipe, aquí están sus bocadillos preferidos. Disfrútelos por última vez. Al escuchar esa voz que tantas veces le había reconfortado en silencio, sintió que su corazón se quebraba. Las palabras de la cocinera atravesaron las capas de su orgullo, de su madurez recién adquirida, y lo devolvieron por un instante al niño que alguna vez fue. Conmovido hasta las lágrimas, dejó caer la formalidad que lo rodeaba, y con una sinceridad desbordante, respondió: Mei, mi adorada, yo no soy tu príncipe, soy tu hijo, tu pequeño niño. Tú eres mi madre, el cobijo de mi alma. Aquellas palabras rompieron cualquier distancia que los años y las circunstancias hubieran intentado imponer. Mei dejó caer la charola con suavidad, como si en ese instante solo importara el abrazo que estaba por dar. Con un gesto desesperado y lleno de amor, envolvió a Zhenhe en sus brazos, llorando como una madre que sabe que está a punto de perder la presencia física de su hijo. Hijo mío, dolor de mis años, inspiración de mi dedicación y trabajo, el ser que le dio sentido a mi vida en este lugar, dijo Mei entre sollozos. Sus palabras eran un canto de despedida, un reconocimiento al vínculo que había florecido entre ellos en los días en que Zhenhe, huérfano, encontró en ella una madre, una protectora y un consuelo. Siento que te pierdo, pero te llevo en mi corazón. Zhenhe se aferró a Mei con la fuerza de quien teme que ese momento sea el último, como si pudiera prolongar el calor de su abrazo y detener el tiempo. Las lágrimas del príncipe se mezclaron con las de Mei, y en ese instante, las barreras del protocolo, del título y de la posición social desaparecieron. Solo quedaban un hijo adoptivo y su madre del alma, unidos por un amor que ni el tiempo ni la distancia podrían romper. Aquella escena quedó grabada en el corazón de todos los presentes, quienes miraban con respeto y admiración, porque en ese gesto, en ese intercambio de palabras y lágrimas, se revelaba una verdad profunda.
Incluso los más grandes líderes, incluso los príncipes destinados a ser emperadores, necesitan el amor incondicional de quienes les dieron vida o los cuidaron de por vida, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Cuando el abrazo finalmente se rompió, Zhen-He tomó las manos de Mei y las besó con reverencia. Siempre serás mi madre, Mei. En cada paso que dé, en cada decisión que tome, tú estarás conmigo. Gracias por amarme cuando más lo necesitaba. Con esas palabras, Mei sonrió entre lágrimas, sabiendo que, aunque sus caminos se separaran, su amor sería eterno. Y Zhen-He continuó su marcha, llevando en su alma el recuerdo de la mujer que había sido su refugio, su consuelo y sobre todo, su madre del corazón. Mientras tanto, más allá de las puertas de la Cámara Real, el anciano emperador observa desde la distancia, con la mirada fija en su hijo, sabiendo que lo que se avecina no es solo la herencia de un reino, sino el forjamiento de un líder. El secretario de los tesoros, un hombre de rostro marcado por los años y la sabiduría, estaba visiblemente inquieto. La bóveda real, un espacio sagrado y silencioso donde se resguardaban los mayores secretos del imperio, parecía más imponente que nunca. Allí, rodeado de cofres de oro, pergaminos antiguos y joyas invaluables, esperaba la llegada del príncipe. Desde hacía días, los mensajeros y cartas inundaban sus manos, portando preguntas que no podía responder. Nobles, mercaderes y curiosos de todos los rincones del imperio, y más allá, deseaban saber qué sería de Fujian, qué recibiría el joven heredero como legado del emperador Ming. Finalmente, el eco de pasos resonó en el pasillo. Las enormes puertas de la bóveda se abrieron lentamente, y el príncipe entró, irradiando una mezcla de majestad e incertidumbre. Sus ojos recorrieron la vasta sala, pero se detuvieron en el secretario, quien se inclinó profundamente ante él, reconociendo la grandeza de quien estaba destinado a liderar. El príncipe, con voz firme pero cargada de curiosidad, rompió el silencio. Mi padre me ha hecho venir hasta ti, para que me entregues mi herencia. Dime, ¿dónde será esto? Porque toda la gente está esperando ya. El secretario levantó la mirada lentamente, buscando las palabras adecuadas. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era un acto simple, sino uno cargado de simbolismo y responsabilidad. Tragó saliva, intentando calmarse, y dio un paso hacia adelante. Majestad, vuestra herencia no es como las demás, dijo. Con una voz temblorosa pero llena de reverencia. Lo que estoy a punto de entregarte no es oro, ni joyas, ni siquiera el dominio sobre un reino. Es algo que lleva siglos esperando este momento. Algo que vuestro padre ha protegido con su vida, porque representa mucho más que la riqueza de un imperio. El príncipe frunció ligeramente el ceño, intrigado, pero no interrumpió. Podía sentir el peso de la expectativa y el misterio en el aire, y aunque su corazón latía con fuerza, algo en su interior le decía que estaba a punto de enfrentarse a un destino mucho más profundo de lo que había imaginado. El secretario se giró hacia un cofre en el centro de la bóveda, protegido por cerraduras ornamentadas y símbolos grabados que parecían contener siglos de historia. Permitidme, Majestad, mostrarle lo que vuestro padre ha guardado para este día. Pero antes de hacerlo, recuerde siempre sus palabras inscritas. Tu grandeza te espera hacia donde vayas, no de donde vienes. El ambiente en la bóveda se tornó aún solemne. Fuera, el ruido de la multitud parecía amortiguarse, como si incluso el mundo esperara con ansias el desenlace de aquel momento. El príncipe, aún con la mirada fija en el cofre que creía contener los secretos más grandes de su linaje, no había notado la presencia de una mesa negra frente a él. Su mente, presa de la ansiedad y las expectativas, estaba enfocada en visiones de coronas, ejércitos y riquezas que lo llevarían a consolidarse como el gran emperador que todos esperaban. Sin embargo, las palabras del secretario del Tesoro lo devolvieron abruptamente a la realidad. Tu herencia, oh príncipe, yace en esta mesa.
con un tono que llevaba en su interior una mezcla de solemnidad y melancolía. El príncipe giró la cabeza lentamente, y sus ojos se posaron por primera vez en la mesa negra. En el centro, destacando como un faro en la oscuridad, reposaba una charola brillante de plata. Sobre ella, cuidadosamente doblado, estaba el lienzo de terciopelo azul. La luz de la bóveda parecía reflejarse en la superficie del terciopelo, dándole un brillo casi sobrenatural, pero su corazón no lo entendía. ¿Esto? Preguntó el príncipe, incrédulo, mientras señalaba el lienzo con una mezcla de desconcierto y desilusión. El secretario asintió, bajando ligeramente la mirada, como si las palabras fueran una carga que debía cargar junto con el peso de la verdad. Sí, Majestad. Este es el legado que vuestro padre ha preservado con celo durante años. El terciopelo azul, símbolo de todo lo que él ha querido enseñarle. El silencio que siguió fue más frío que el hielo. El príncipe, aturdido, sintió cómo una ola de frustración y confusión se apoderaba de él. Había imaginado grandes riquezas, poder absoluto, tal vez una revelación que cambiaría el curso de su vida. Pero ahora, frente a él, solo había un pedazo de tela, algo que a sus ojos carecía de la magnificencia que había anticipado. ¡Toma el terciopelo azul! Continuó el secretario, con una voz que parecía contener siglos de historia. Porque los guardias están esperando para despedirte. El príncipe se quedó inmóvil, mirando el terciopelo. Su mente intentaba descifrar el enigma que ahora lo rodeaba. ¿Por qué su padre, el gran emperador Ming, había elegido esto como herencia? ¿Qué significado oculto podía tener aquella tela que tanto había protegido? La ansiedad se transformaba lentamente en una mezcla de desconcierto y una sensación de vacío. Pero, aunque sus pensamientos eran un torbellino, sabía que no podía retrasar el momento. Extendió su mano, temblorosa, y tomó el terciopelo azul de la charola. Su textura, suave como el agua, y su brillo profundo, parecían contener un mensaje que aún no podía comprender. Las palabras de su padre volvieron a su mente como un eco lejano. Tu grandeza te espera hacia donde vayas, no de donde vienes. Mientras sostenía el terciopelo, una sensación extraña comenzó a crecer en su interior. Tal vez, pensó, su verdadera herencia no estaba en el objeto en sí, sino en lo que éste representaba. Tal vez la respuesta no estaba en lo que esperaba recibir, sino en lo que estaba destinado a descubrir. No se puede aceptar lo que nunca se ha deseado. No se puede querer lo que no se ha valorado. No se puede entender lo que no se ha comprendido. No se puede ser feliz cuando no se ha entendido. El príncipe, cargado de emociones que se debatían entre la decepción y la ira, sintió como el terciopelo azul, liviano en peso, se volvía inmensamente pesado en significado. Su mente, antes llena de sueños de grandeza, se había vaciado por completo. La confianza que había sentido, esa certeza de que estaba destinado a recibir un legado digno de leyendas, lo había abandonado como un pájaro que huye ante la tormenta. Las suposiciones, esas que le habían pintado imágenes de coronas y ejércitos, se disolvieron como humo, y el estruendo de sus emociones se apagó en un silencio sepulcral. Con el terciopelo azul en sus manos, salió de la casa de los tesoros del emperador con pasos firmes pero cargados de furia contenida. La guardia real, escoltándolo, mantenía un silencio absoluto, como si comprendiera que las palabras eran innecesarias ante la intensidad del momento. Cada paso que daba resonaba como un tambor en el pasillo, anunciando la inminencia de algo que nadie podía prever. Al llegar a la salida del palacio, un silencio sepulcral lo aguardaba. La multitud, que minutos antes lo había vitoreado con júbilo, ahora permanecía inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La realeza, que esperaba una proclamación, un gesto de poder, miraba desconcertada.
El ejército, en formación perfecta, no se movía, como si incluso ellos estuvieran petrificados por la incredulidad. El palacio entero parecía haber contenido el aliento, suspendido en un instante que no terminaba de romperse. Desde la ventana de la cámara real, el emperador observaba todo con una paciencia que solo los años y la sabiduría pueden otorgar. Su mirada, cargada de amor y comprensión, se desvió por un momento hacia su mano, donde sostenía el dibujo de un escudo. Ese pequeño trozo de papel, trazado con la inocencia de un niño de 4 años, contenía más significado de lo que cualquiera podría imaginar. Mientras sus dedos frotaban suavemente el dibujo, recordó las palabras de su hijo aquel día. Guárdalo, papá, para que me lo mandes confeccionar. El anciano emperador sabía que aquel momento no era un final, sino un principio. La furia de su hijo, su desconcierto y su frustración eran parte de la lección que debía aprender. El terciopelo azul no era un objeto para poseer, sino un espejo que reflejaba el corazón y la voluntad de quien lo portaba. Paciente, el emperador aguardó, sabiendo que el viaje que su hijo estaba a punto de emprender lo transformaría, no por lo que recibiera, sino por lo que descubriría en su camino. El príncipe caminó con la cabeza baja, sintiendo que cada paso lo hundía más en la tierra, como si el polvo quisiera tragarlo junto con su orgullo destrozado. El frío viento del norte, que hacía ondear las banderas del imperio con una fuerza implacable, parecía burlarse de él, recordándole la distancia entre su grandeza soñada y la realidad que ahora lo asfixiaba. Se sentía despreciado, ninguneado, humillado, como si en un solo día todo lo que había creído sobre sí mismo hubiera sido arrasado. La multitud que antes lo había aclamado, ahora permanecía en un silencio pesado, casi fúnebre. Nadie se atrevió a decir palabra alguna, simplemente se apartaban, abriendo paso al príncipe caído, como si su caída fuera demasiado sagrada o demasiado trágica para ser cuestionada. Él cruzó el umbral del palacio con un vacío en el pecho que pronto comenzó a llenarse, no de resignación, sino de una furia creciente, un fuego oscuro que alimentaba su coraje, su odio y su rencor. Se detuvo de repente, sus manos apretadas en puños temblorosos. La humillación dio paso a una decisión impulsiva, incendiada por la herida que sentía en su orgullo y su corazón. Giró sobre sus talones y con pasos firmes, cargados de rabia, se enfiló hacia la entrada principal del palacio. Su andar resonaba como un trueno, como si el peso de su furia pudiera derrumbar los muros que lo habían visto crecer. Al llegar frente a los guardias, su voz cortó el aire con la fuerza de un mandato que no admitía réplica. «Abran la puerta», ordenó, su mirada fija y ardiente. Los guardias, sorprendidos pero obedientes, se movieron con rapidez, sintiendo la intensidad de su presencia. «Llamen a mi padre», exigió, con un tono que mezclaba el dolor con la autoridad. «Quiero verlo ahora mismo». El silencio que siguió fue casi palpable. Los guardias intercambiaron miradas de incertidumbre, pero no se atrevieron a contradecir al príncipe. El eco de sus palabras pareció viajar por los pasillos del palacio, despertando la atención de todos los que allí se encontraban. Aquella escena no era solo un reclamo, era el preludio de un enfrentamiento que todos sabían que sería trascendental. Mientras tanto, desde la ventana de la cámara real, el emperador observaba el movimiento con una serenidad inmutable. Sabía que este momento llegaría, que el terciopelo azul, más que un objeto, era una chispa que encendería una llama en su hijo. Pero también sabía que este enfrentamiento sería una prueba definitiva,
no solo para el príncipe, sino para el legado que había depositado en él. Con paciencia, el anciano emperador aguardó, preparando no una defensa, sino una enseñanza que su hijo tardaría mucho en comprender, pero que sería su mayor herencia. El príncipe, sorprendido y aún dominado por la ira, sintió como las palabras del capitán de la guardia caían sobre él como un balde de agua fría. Había esperado obediencia inmediata, una reacción sumisa a su mandato, pero en lugar de eso, enfrentaba una verdad incómoda, dicha con firmeza y sin temor. He dicho que abran la puerta. Repitió, con la voz teñida de frustración. Soy el príncipe, y deben obedecer. El capitán, un hombre veterano con cicatrices, que hablaban de su lealtad y experiencia, avanzó hasta quedar frente a él. Su postura era respetuosa pero inquebrantable, como un roble que no se dobla ante el viento. Majestad, Dijo, con un tono grave pero respetuoso. toda la gente que está fuera del palacio no tiene valor alguno por el simple hecho de existir. Para entrar aquí, se debe ser algo más. Un alto dignatario, un gran sabio, un soldado de 1000 batallas, o parte de la servidumbre fiel. El príncipe frunció el ceño, desconcertado, mientras el capitán continuaba, sin dejarse intimidar por el título ni por la ira del joven. ¿Cuál de estas 4 virtudes tienes tú? ¿Acaso crees que, por ser el hijo de un emperador, un famoso, un magnate, o el hijo del gran Ming, ya tienes estas virtudes? El aire parecía haberse congelado, los guardias permanecían inmóviles, y el príncipe, que había llegado lleno de rabia, sintió cómo esas palabras perforaban su orgullo. Intentó responder, pero el capitán alzó una mano con calma, señalando hacia las banderas del palacio que ondeaban en lo alto. Mira esas banderas, príncipe. Son rojas con el escudo ocre. Esas banderas no son tuyas, no todavía. Son de tu padre, del gran emperador Ming. Son el reflejo de su corazón, valioso y tierno, humano y sereno, noble y generoso, compasivo con todos, incluso con quienes no lo merecen. El príncipe desvió la mirada hacia las banderas. El viento seguía soplando fuerte, y el carmesí de la tela parecía brillar bajo el sol invernal. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza, impotencia y algo más profundo que aún no podía nombrar. El capitán, sin perder su compostura, añadió: El camino hacia esas virtudes no se hereda, se gana. Si algún día deseas que esas banderas sean tuyas, no será por el linaje que corre por tus venas, sino por el carácter que forjes y las batallas que enfrentes. El silencio que siguió fue abrumador. Las palabras del capitán no eran una reprimenda, sino una lección, y su peso era inmenso. El príncipe, por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de una verdad tan sincera e incuestionable. El príncipe sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, como si las palabras del capitán no solo resonaran en sus oídos, sino que golpearan directamente su corazón. La pregunta quedó suspendida en el silencio, reverberando con un peso que no podía ignorar. ¿Acaso las banderas hablan de ti? Repitió el capitán, su voz tan firme como el viento que hacía ondear el carmesí y el ocre sobre el palacio. ¿Sabes tú, al menos, el significado de esas banderas? El príncipe, incapaz de responder de inmediato, alzó la mirada hacia las banderas que se agitaban majestuosas en el aire frío. Había pasado toda su vida viéndolas ondear, pero nunca se había detenido a pensar en lo que realmente representaban. Eran un reflejo de la grandeza de su padre, del sacrificio y la sabiduría que había consolidado el imperio. Pero, ¿eran también un reflejo de él? Esa pregunta lo inquietaba profundamente. El capitán dio un paso más cerca, con una mezcla de respeto y desafío en su mirada.
Todos los reyes del norte, del sur y del oriente conocen el nombre de tu Padre, lo respetan, lo admiran, incluso lo temen. Su nombre ha cruzado océanos y montañas, y con él, su legado. La pausa que siguió fue breve, pero cargada de intención, como si el capitán quisiera que cada palabra penetrara hasta lo más profundo del príncipe. Dime, por favor, ¿quién conoce tu nombre? El silencio que siguió era abrumador, y no solo para el príncipe, sino para todos los que presenciaban el intercambio. Aquella pregunta era más que una simple interrogante. Era un espejo que reflejaba la verdad de su situación. El príncipe, hasta ese momento, había vivido bajo la sombra de su padre, protegido por su linaje y el prestigio del emperador Ming, pero ahora enfrentaba la dura realidad de que su propio nombre no tenía aún un peso que lo distinguiera en el mundo. El príncipe bajó la mirada, no porque estuviera derrotado, sino porque estaba comenzando a comprender. Las palabras del capitán no eran solo un reproche, eran un llamado. Si deseaba ser digno de esas banderas, si quería que su nombre tuviera un eco tan fuerte como el de su padre, tendría que forjar su propia grandeza, no reclamarla como herencia. Mientras el príncipe permanecía inmóvil, intentando procesar las palabras del capitán de la guardia que resonaban como un eco implacable en su mente, ¿quién conoce tu nombre? Un ruido distante comenzó a romper el tenso silencio. Desde lo lejos, entre la multitud que observaba expectante, apareció el secretario de los tesoros del emperador. Corría con todas sus fuerzas, su rostro reflejando una mezcla de urgencia y extenuación. En su mano derecha, sostenía un objeto blanco que brillaba débilmente bajo la luz del atardecer. Al llegar a la puerta principal, con el aliento entrecortado por el esfuerzo, el secretario levantó el brazo y exclamó a gran voz: ¡Majestad, majestad! El príncipe, absorto en sus pensamientos, alzó apenas la mirada, sorprendido por la inesperada interrupción. Se le ha caído esta carta que venía junto con el lienzo que su padre le otorgó, anunció el secretario, con un tono de reverencia. El príncipe, aún atónito por la intensidad de la confrontación con el capitán, no dijo palabra. Extendió automáticamente la mano, como si un reflejo lo guiara más que su propia voluntad, y tomó la carta. Su textura era suave, pero su peso se sentía como el de una piedra, cargada de significados ocultos que aún no entendía. Sosteniendo la carta, bajó la mirada al suelo. Incapaz de enfrentarse a las miradas inquisitivas y expectantes que lo rodeaban, con un gesto lento y resignado, inclinó el rostro hacia el polvo de la tierra, como si buscara en el suelo las respuestas que su corazón no podía ofrecer. Sin pronunciar palabra, giró sobre sus talones y partió, dejando atrás el palacio, las banderas y las voces que lo habían definido hasta ese momento. El camino que tomó no era más que un sendero incierto que se perdía en el horizonte, pero el verdadero laberinto estaba dentro de él. El príncipe no solo estaba perdido físicamente, su corazón estaba envuelto en una oscuridad que parecía impenetrable. Las palabras del capitán seguían persiguiéndolo. ¿Quién conoce tu nombre? Y ahora, en su mano, llevaba una carta que tal vez contenía una respuesta o un enigma aún mayor. La noche comenzaba a caer, cubriendo el cielo con un manto de sombras, pero el príncipe sentía que la verdadera oscuridad estaba dentro de él. Herido en su orgullo, su fe y su corazón, caminaba sin rumbo, enfrentándose por primera vez al abismo de su propio ser. Las estrellas aún no habían salido, pero sabía que debía seguir avanzando, aunque no tuviera claro hacia dónde ni por qué. El príncipe, perdido en sus pensamientos mientras caminaba sin rumbo, revivía en su mente las enseñanzas que había recibido a lo largo de su vida. Recordaba con claridad
los discursos de sus maestros sobre la grandeza de la historia, la riqueza de la cultura y el rigor de las ciencias. Veía las lecciones grabadas en su memoria de los generales que le habían entrenado con dureza, preparándolo para ser un líder en la guerra. También emergían en su mente los días de competición deportiva, las ovaciones de quienes lo admiraban y los triunfos que alguna vez lo llenaron de orgullo. Pero mientras recordaba, una verdad amarga lo golpeaba con fuerza. Todo aquello había sido mérito de la instrucción que recibió, no de lo que él había creado o logrado por sí mismo. Pensó, con el corazón pesado. Fui entrenado, altamente desarrollado, duramente exigido, firmemente instruido, pero nadie conoce mi nombre. Nunca he estado en una batalla real, ni he competido por algo más grande que mi propio beneficio, ni he creado algo por el bien de los demás. Siempre me llamaron príncipe y majestad, pero fue por el honor de mi padre, no por el mío propio. Con estas reflexiones, atravesando su mente como cuchillos, siguió caminando, dejando que sus pies lo llevaran sin dirección, subiendo y subiendo hasta que llegó a un peñasco. Desde allí, donde el sol aún brillaba con intensidad y el viento acariciaba su rostro, pudo contemplar la inmensidad de la gloriosa nación. Sus ojos se detuvieron en el Palacio Real, donde las luces aún brillaban como un faro en la distancia, recordándole a su padre, el emperador Ming. La vista de aquella grandeza solo profundizó el dolor en su corazón. Se inclinó hacia el suelo, dejando que su rostro tocara el polvo de la tierra, y lloró amargamente. Cada lágrima que derramaba parecía ser una confesión silenciosa de su desdicha, de su fracaso en convertirse en alguien digno de aquel legado. Fue entonces cuando, entre los pliegues de su pie izquierdo, algo llamó su atención. Un papel blanco asomaba, sucio y arrugado. Con esfuerzo, recordó al secretario de los Tesoros Reales y la carta que le había entregado. La recogió del suelo con cuidado, la limpió con manos temblorosas y notó cómo sus lágrimas habían caído sobre el polvo que la cubría. Desató el cordón que la mantenía cerrada, con dedos temblorosos y una voz quebrada que apenas podía contenerse. Lentamente, comenzó a leer las palabras que su padre le había dejado, esperando encontrar en ellas respuestas, o quizás un destello de esperanza en medio de su tormenta. La carta decía: Zheng He, hijo mío, mi más preciado tesoro, mi mayor logro, la razón de mi existencia y la luz que da sentido a mis días, eres mi esperanza, mi refugio, la encarnación de los sueños que me sostuvieron cuando parecía no haber futuro. Eres el hijo de mi corazón, la obra más hermosa que la vida me ha permitido realizar. Cuando yo era niño, la crueldad del mundo me arrebató a mis padres, llevándolos a la tumba antes de tiempo. Fui esclavizado por un imperio tirano de hombres despiadados, y mi vida se convirtió en un océano de sufrimiento. Cada día soportaba azotes en lugar de caricias, hambre en lugar de sustento, y noches de desvelo que suplantaban todos mis sueños. Un día, los invasores, en un acto de burla disfrazado de compasión, organizaron un torneo. La promesa era la libertad para el esclavo que pudiera soportar el mayor número de azotes. La propuesta era cruel, pero en mi corazón ardía un anhelo: ser libre, libre al fin. No solo para mí, sino para construir un futuro en el que pudiera ofrecer a un hijo mío, a los hijos de mi pueblo, una vida distinta.
en que construyéramos una nación fuerte, regida por nosotros mismos, sin necesidad de estar sometidos a los imperios vecinos, ni menospreciados, perdiendo nuestra identidad. Participé con la determinación de quien no tiene más que perder, pero todo por ganar. Aguanté cada golpe con un pensamiento claro. Algún día sería libre. Libre para ser un padre presente. Un líder que comenzara una nueva historia para mi nación. Para darte lo que yo nunca tuve. Para criarte con amor, paciencia y libertad. Hijo mío, fue ese sueño lo que me sostuvo. En cada azote encontré fuerza. En cada caída me levanté con la visión de un futuro mejor. Ese sueño se convirtió en mi refugio, en la llama que nunca se extinguió, incluso en los días más oscuros. Soporté los azotes con todas mis fuerzas, cada golpe desgarrando no solo mi piel, sino mi espíritu. Llegó un punto en el que mi cuerpo, exhausto y herido, ya no pudo más. Caí en la oscuridad del inconsciente, derrotado físicamente, pero con una llama tenue aún encendida en mi interior, el sueño de la libertad. Cuando desperté me encontré en mi celda, un lugar frío y desolado. Pero allí, en medio de ese abismo, una mujer noble apareció como un rayo de esperanza. Con manos firmes pero gentiles, comenzó a aplicar en mi espalda una pomada de un color ocre, tratando de cerrar las heridas que los azotes habían dejado. Sus movimientos eran precisos, como si cada toque suyo estuviera diseñado no solo para sanar mi cuerpo, sino también para recordarme que la bondad aún existía, incluso en un mundo cruel. Desde ese día, hijo mío, las noches me han traído pesadillas teñidas de un rojo carmesí, un rojo intenso, vibrante, que arde como un fuego imposible de apagar. Es el color del dolor, de la sangre derramada, de la memoria de aquellos momentos oscuros. Pero, curiosamente, en esas mismas pesadillas también aparece el ocre, el color de la pomada que esa mujer utilizaba para curarme, rojo y ocre, dolor y sanación, sacrificio y fortaleza. Esos dos colores se convirtieron en símbolos profundos en mi vida. Cuando al fin fui libre, esos mismos tonos debían ondear en las banderas de mi imperio, rojo carmesí, como testimonio del sacrificio necesario para conquistar la libertad, y ocre, como recordatorio de la compasión y la valentía que nos permiten sanar y avanzar. Juntos, representan el significado más profundo de la vida, el valor de la libertad. Cuando recuperé mi libertad, me fue entregado un lienzo de terciopelo azul. Era un gesto de misericordia, un intento de cubrir las cicatrices de mi espalda, marcas que no solo narraban mi dolor, sino también mi lucha y resistencia. Aquel lienzo, hijo mío, no era solo una tela, sino un símbolo de lo que había soportado, de lo que había ganado y de lo que anhelaba para ti, una vida mejor. Lo guardé celosamente, protegiéndolo como quien protege un tesoro invaluable, no porque fuera un objeto de lujo, sino porque su valor trascendía lo material. Representaba mi historia, mi sacrificio y mi deseo de que tú, hijo amado, crecieras en un mundo donde la libertad y el amor fueran tu herencia. Te observé crecer rodeado de seguridad, cariño y comodidades, viviendo en un entorno que yo jamás conocí. Cada vez que te veía sonreír, sabía que había valido la pena todo lo que sufrí. Sin embargo, también comprendí que tu vida, llena de calma y protección, podía dificultar que entendieras plenamente la magnitud de las pruebas que la vida a veces impone. Hijo mío, hoy quiero entregarte ese lienzo de terciopelo azul, no como un simple objeto, sino como un legado. Su valor es inimaginable, incalculable, y no por lo que es, sino por lo que representa. Pero solo lo comprenderás verdaderamente cuando tu corazón sea misericordioso y tu espíritu noble. A lo largo de los años, muchos de mis amigos lo desearon.
Me ofrecieron grandes sumas por él, pero nunca pude entregarlo, porque pertenece a ti, y siempre así ha sido. Este lienzo simboliza tu derecho más grande y sagrado, el principio de tu propia vida, la gestión de tus propias hazañas, la consolidación de tus propios éxitos. Ahora, hijo mío, ese lienzo está en tus manos. Lo que hagas con él será tu decisión. Pero recuerda, no es su precio material lo que importa, sino el significado que le otorgues. Porque ese será el punto de partida de tu historia, y tú eres el autor de tu destino. Vive con libertad, con valentía, y con un corazón dispuesto a comprender el valor de las cosas más allá de lo visible. Ese lienzo es un reflejo de ti mismo, único, poderoso e inigualable. Hazlo tuyo y comienza a construir la vida que deseas. Hijo mío, en tus manos deposito el lienzo de terciopelo azul, un objeto que encierra no solo mi historia, sino también el inicio de la tuya. Te lo entrego con un propósito claro, que determine su valor, no solo en monedas, sino en lo que significa para ti. Véndelo si así lo decides, al precio que creas justo, al precio que represente lo que vales y lo que estás dispuesto a construir con ello. Este acto no es una prueba, sino un punto de partida. Lo que obtengas por ese lienzo será lo que tengas para subsistir, para dar tus primeros pasos, pero su verdadero valor no está en el dinero, sino en la lección que contiene. Tú eres quien decide el valor de tu vida, quien define tu destino, quien escribe tu historia. Nunca olvides que tu Padre, quien te escribe estas palabras, comenzó su camino desde lo más bajo, siendo esclavo en cuerpo, pero jamás en mente ni en espíritu. En la adversidad encontré la fuerza para soñar con un futuro mejor, y ese sueño eres tú. Ahora, te toca a ti construir tu propio imperio, no sobre la base de cadenas, sino con la libertad que tanto he deseado para ti. Recuerda siempre, hijo mío, que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino también la capacidad de pensar, decidir y vivir sin ataduras mentales ni emocionales. Si eres libre, vive en libertad. No permitas que nada ni nadie te esclavice, ni siquiera tus propios miedos o dudas. Cuando encuentres el verdadero valor del terciopelo azul, házmelo saber, incluso si yo ya no estoy para escucharte. Ese momento será el reflejo de tu entendimiento, de tu fortaleza y de la grandeza que hay en ti. Escribe tu propia historia, lucha tus propias batallas y celebra tus propias victorias. Un día, hijo mío, el mundo reconocerá, mencionará y admirará tu nombre, no por lo que heredaste, sino por lo que lograste con ello. La compañía más preciada, que estará siempre a tu lado. Continuaba la carta, pero el príncipe ya no pudo contener más el dolor de no haberse dado la oportunidad de conocer plenamente a su padre. Cerró las hojas y levantó la mirada al cielo, suplicando el perdón del Creador. El príncipe, atrapado en el laberinto de su miseria mental, se alzó como un faro en medio de la tormenta. Cada paso era un eco de su determinación. Un grito silencioso contra la sombra que lo atormentaba. Sin temer la densa oscuridad de la noche, descendió hacia las ciudades del norte, donde la esperanza se alzaba como un espejismo distante. El viento, afilado como 1000 cuchillas, cortaba su rostro, congelando cada pensamiento, cada aliento. Su cuerpo se entumecía con la dureza del invierno, pero en su interior
ardía un fuego que no podía extinguirse. Debía llegar a la plaza comercial de Fujian. Debía vender el terciopelo azul, ese legado envuelto en memorias y sacrificios, para reclamar el inicio de su propia historia. El alba, tímida y distante, comenzaba a desvestir la noche, pero el frío no cedía. Al contrario, se volvió más cruel, más implacable. Sintió que su fuerza lo abandonaba, que la vida misma se retiraba de su piel, y en un susurro apenas audible se dijo: Voy a morir. Creo que voy a morir. En un último acto de instinto y esperanza, desató las correas de la alforja de piel de oso. Allí, protegido como un tesoro ancestral, estaba el terciopelo azul. Lo sacó con manos temblorosas y lo envolvió alrededor de su cuerpo, como si buscara cobijarse en la historia que representaba, en la memoria de aquellos que lo habían forjado. Justo ahí, en medio de la tormenta emocional que lo envolvía, con su mente atrapada en remolinos de recuerdos y su corazón luchando contra la tempestad de las emociones, Jen-He volvió a un momento clave de su infancia, uno que había permanecido enterrado en su memoria, pero que ahora emergía con fuerza. Era una noche cualquiera de su niñez, una de tantas en las que Mei, su cuidadora y madre adoptiva, le suplicaba con dulzura infinita que fuera a dormir. En su mente resonaban las palabras de aquella mujer, cuya paciencia parecía no tener fin. Jen-He, mi príncipe, por favor, ven a la cama. El niño, apenas consciente de la devoción que esa mujer sentía por él, respondía con la rebeldía propia de quien ha sido acostumbrado a recibirlo todo sin esfuerzo. No, dormiré cuando yo quiera. Con su voz cargada de ternura, pero también de cansancio, insistía: Por favor, pequeño, duerme ya porque mañana tendrás actividades militares. Pero el joven príncipe, cegado por su propia arrogancia infantil, alzaba la voz con la seguridad de quien sabe que siempre obtendrá lo que quiere. No, ya te dije que no dormiré. Desesperada, pero aún con una sonrisa en su rostro, Mei cambiaba de estrategia, buscando cualquier manera de convencerle. Entonces, en un tono más dulce, ofertaba algo que no debía haber sido negociado. Anda, pequeño, si te acuestas ya, te traeré un chocolate caliente en este momento. Y así, noche tras noche, el pequeño Jen-He aceptaba los ruegos y premios de Mei, asumiendo lentamente, sin darse cuenta, una idea tóxica, que sus responsabilidades no eran inherentes a su deber, sino que merecían ser recompensadas. Lo que debía ser un acto natural de disciplina comenzó a transformarse en un intercambio. Esa noche en particular, como tantas otras, terminó con Mei acurrucándolo en la cama, su voz suave cantando una canción mientras le cobijaba con un amor que lo protegía de toda la dureza del mundo exterior. Para Jen-He, aquellas noches estaban llenas de calidez, pero detrás de esa devoción maternal, Mei llevaba consigo un sacrificio silencioso. Era una madre ausente en su propio hogar, lejos de su esposo e hijos, entregada por completo al cuidado de un niño que no era suyo, pero que le había robado el corazón. Ahora, años después, Jen-He comprendía las implicaciones de esas noches. Lo que para él fue un periodo de complacencia y comodidad, para Mei había sido una renuncia constante a sí misma. Recordó sus ruegos, sus intentos desesperados por inculcarle responsabilidad, y cómo, al final, siempre cedía a sus caprichos. En esas noches, el joven príncipe no solo aprendió a esperar un premio por sus deberes, también comenzó a ser ciego al sacrificio ajeno, algo que ahora, en medio de su tormento emocional, pesaba sobre él como una losa. Mientras permanecía sentado bajo la lluvia de sus recuerdos, Jen-He sintió una mezcla de vergüenza y gratitud. Vergüenza por los caprichos de su niñez, por haber abusado de la paciencia y el amor de Mei,
Gratitud porque, a pesar de todo, esa mujer le había amado con una devoción que pocas veces había sentido en su vida. Y por encima de todo, un profundo arrepentimiento, porque ahora entendía que el precio de su comodidad había sido el sacrificio de quienes le rodeaban. Con el corazón contrito, murmuró en el viento: May, mi madre del alma, perdóname. Ojalá hubiera entendido antes lo que significabas para mí, lo que diste por mí. Prometo que tus sacrificios no serán en vano. Y en ese instante, Jen-He decidió que no dejaría que el legado de May, su amor incondicional y su ejemplo, fueran solo un recuerdo. Serían una fuerza que guiaría sus pasos, no como una deuda, sino como una inspiración para ser el hombre que ella siempre vio en él. El tiempo se desdibujó. El espacio se convirtió en un horizonte difuso y la distancia dejó de importar. Caminó y caminó, perdido entre la vigilia y el sueño, entre la vida y la muerte, su mente turbada, su espíritu al borde del abismo y su cuerpo casi congelado fueron testigos de una lucha inquebrantable, la del hombre contra sí mismo, la del príncipe en busca de su renacimiento. Mientras el amanecer teñía el cielo de tonos suaves, el príncipe se adentró en los bulliciosos pasillos de la plaza de Fujian. El ajetreo de los comerciantes peleando por la atención de los clientes llenaba el aire con un ruido casi musical, una sinfonía caótica de voces, risas y ofertas. El insistente aroma de bocadillos recién hechos, pan caliente y chocolate se mezclaba con el perfume fresco de vegetales, frutas y hierbas del campo. Este torbellino de olores lo golpeó con una fuerza inesperada, arrancándole un recuerdo que parecía eterno. Hacía tanto tiempo. Su memoria lo llevó a aquellas mañanas lejanas en que su padre y él, disfrazados de humildes plebeyos, deambulaban por estas mismas calles. Su padre, siempre en busca de conectar con la esencia de su pueblo, lo llevaba a saborear los manjares únicos que solo se encontraban en Fujian. Aquellas visitas eran más que simples paseos. Eran lecciones disfrazadas de aventura. Su padre le insistía en comprender la vida de la gente humilde, en observar la belleza y la lucha diaria de quienes llenaban esas calles con sus sueños y esfuerzos. Pero entonces, el príncipe no escuchaba, absorbido en sus propios juegos y distracciones. Apenas le prestaba atención a las palabras de su padre. ¿Por qué habría de interesarse en las vidas sencillas de otros, cuando tenía el mundo entero al alcance de su mano? Estaba sobreprotegido, inmerso en una burbuja de comodidades y caprichos que le robaban la perspectiva. Y ahora, ahí estaba, solo. La plaza, que antaño había sido un escenario de juegos y risas despreocupadas, se había transformado en un campo de lucha. Hoy no era un príncipe disfrazado entre plebeyos, era un hombre enfrentando su propia fragilidad. La soledad era su única compañera, y el peso del terciopelo azul en sus manos le recordaba todo lo que había perdido y todo lo que tenía que reconstruir. Mientras avanzaba entre los pasillos abarrotados, las palabras de su padre resonaron en su mente con una claridad dolorosa. El valor de la vida humilde, de las pequeñas cosas, de las personas que construyen un mundo con sus propias manos. Por primera vez, entendió la lección que había ignorado durante tanto tiempo. El príncipe respiró hondo, dejando que el aroma de la plaza lo envolviera. Estaba solo, sí, pero no estaba perdido. En ese caos cotidiano, en la simple lucha de las personas por su sustento, encontró un hilo de esperanza. Era una oportunidad de comenzar de nuevo, no como el príncipe que fue, sino como un hombre que estaba aprendiendo a valorar la vida desde la raíz. El mercado nocturno bullía con una calidez que contrastaba con el frío que envolvía al príncipe. Los colores vivos de las frutas, el vapor que se alzaba de las bebidas calientes y el aroma del pan recién horneado llenaban el ambiente, pero no lograban disipar el hielo que sentía en su interior. Frente a él, una mujer amable le ofrecía una taza de té humeante.
con la promesa de aliviar el frío que había calado en su cuerpo. Sin embargo, él sabía que no bastaba con eso. Necesito algo más. Pensó. Algo que caliente no solo mi cuerpo, sino también mi espíritu congelado. Un joven, con una sonrisa genuina, le acercó un cesto con pan de arroz recién salido del horno. El aroma le hizo cerrar los ojos por un instante, transportándolo a un tiempo en el que no sabía lo que era el hambre. Solo una pieza bastaría para saciar mi estómago. Se dijo a sí mismo. Pero, ¿qué saciará mi alma? ¿Qué llenará este vacío que me consume más que el hambre física? Mientras avanzaba por el mercado, sus ojos se posaron en las frutas frescas, brillantes y llenas de vida, en los vegetales cuidadosamente ordenados y en las semillas que exhalaban un aroma familiar. Cada cosa que veía le recordaba a su hogar, a aquella época en la que todo lo tenía al alcance de su mano. En su palacio solo bastaba con alzar la voz, ordenar, y las mejores delicias llegaban ante él sin esfuerzo alguno. No sabía de hambre, de frío ni de carencias. Pero ahora, en este momento, cada cosa que deseaba debía comprarla, y para comprarla debía pagar, y para pagar necesitaba dinero. Dinero que no tenía, porque en su vida anterior nunca le habían enseñado el valor del trabajo, ni el esfuerzo necesario para ganar algo por uno mismo. Una punzada de tristeza atravesó su pecho mientras reflexionaba sobre lo lejos que estaba de aquella comodidad que antes había dado por sentada. En mi casa, me enseñaron a mandar, pero no a servir. Me dieron todo, pero no me mostraron cómo obtenerlo por mí mismo. Ahora, rodeado de abundancia que no podía alcanzar, entendía el peso de su realidad y el valor de las lecciones que la vida le estaba enseñando, aunque fueran dolorosas. El príncipe miró nuevamente a la mujer, al joven, al mercado entero. No tenía nada para comprar, pero en ese momento tomó una decisión. Aprendería lo que nunca le enseñaron en su hogar. Aprendería a trabajar, a ganarse el pan, no solo para saciar su hambre física, sino para reconstruir el espíritu que ahora sentía roto, porque entendía que el verdadero valor no estaba en poseer, sino en comprender y en ganarse lo que se tiene. El príncipe, aún aferrado a las migajas de una distinción que ya no poseía, murmuró para sí mismo, con la confianza quebradiza de quien ha perdido todo menos el orgullo. No será difícil vender este lienzo. Todos saben quién soy y apreciarán lo que traigo. Caminó con paso firme hacia un sitio que consideró seguro, convencido de que su linaje hablaría por él, pero fue recibido con desdén. Un grupo de hombres lo expulsó a pedradas, arrancándole la ilusión de un trato respetuoso. Herido en su orgullo y en su cuerpo, se sentó a la orilla de un local comercial, aún conservando, aunque desgastada, la dignidad de un príncipe. Pero allí también lo ahuyentaron, esta vez con palos. El rechazo comenzaba a colarse en las grietas de su espíritu, pero no se dejó vencer. Con el porte altivo que aún podía forjar de su caída, decidió dirigirse a los comerciantes de telas, seguro de que ellos reconocerían el valor del terciopelo azul. Se presentó con voz firme y clara, declarando: Soy el hijo del emperador. Este lienzo es de altísimo valor. Pero las palabras, cargadas de grandeza en su mente, sonaron huecas para los mercaderes. Nadie le creyó. Las burlas se alzaron como flechas contra su orgullo, y las risas de los comerciantes resonaron en sus oídos como tambores de humillación. Algunos lo despidieron con maldiciones, otros con insultos, y todos con la misma indiferencia cruel que no reconocía su título ni su historia. Soy el hijo del emperador. Mientras huía de las agresiones, sujetando el terciopelo azul como si fuese el último vestigio de su antigua vida. Cualquiera que sepa valorar, lo valoraría. Pero sus palabras se perdieron en el bullicio de la plaza, en la incredulidad de aquellos que solo veían en él a un joven, sin respaldo, sin pruebas, sin poder.
Cuando la frustración se convirtió en un peso insoportable, tomó el terciopelo azul con un movimiento áspero y lo metió de nuevo en la alforja de piel de oso. Su andar, que había comenzado firme y seguro, ahora era errático, perdido. Caminó sin rumbo, su mirada fija en el suelo, mientras en su mente se enredaban las reflexiones de un hombre joven enfrentándose a la dureza de un mundo que no le debía nada. ¿Por qué entonces? Se preguntaba con amargura. ¿Por qué los amigos de mi padre estaban dispuestos a pagar tan grandes sumas por este lienzo? El recuerdo de las ofertas de aquellos hombres poderosos, de su admiración por algo que ahora nadie quería, lo sumió en una confusión profunda. Cada paso que daba en su marcha incierta era un eco de su creciente comprensión. Quizás el valor del terciopelo azul no residía en su precio, sino en lo que representaba, en las historias, los sacrificios y los principios que cargaba. Y así, el príncipe siguió caminando, no como el noble que había sido, sino como un hombre que comenzaba a entender que la grandeza no se mendiga ni se compra, se construye, paso a paso, en el crisol del rechazo y la humildad. De pronto, un hombre anciano y enfermo emergió de la multitud, su aspecto harapiento y maloliente, contrastando con la dignidad que parecía brotar de sus palabras. Arrastraba un pie lacerado por úlceras varicosas. Su cuerpo era un testimonio viviente de años de sufrimiento, pero en sus ojos brillaba una luz serena, como si su espíritu hubiera conquistado las miserias de la carne. Con cierta dificultad, el anciano se acercó al príncipe y le preguntó: «Hijo, ¿cómo te llamas?». El príncipe, sumido en el desgano y la frustración, respondió con una mezcla de desprecio y resignación: ¿No sabes cómo me llamo? Soy Sheng He. ¿Qué no lo sabes? La soberbia en sus palabras era un eco de su frustración, pero lejos de enfadarse, el anciano quedó atónito, no por la arrogancia del joven, sino por la fragilidad que ocultaba detrás de ella. Lo miró con paciencia y replicó: «En esta gran plaza se conoce a Mao, el mejor cargador de la plaza; a Chan, el más grande cocinero de arroz; a Yang, la bailarina más buscada del lugar; y a mí, el relator más amado de la plaza de Fuyán. Pero tu nombre jamás lo había escuchado». El anciano hizo una pausa, dejando que el silencio calara en el joven antes de continuar. «Solo veo que, en este lugar, no eres quien crees que eres. ¿Será porque aquí no has hecho nada trascendente? ¿Que nadie te conoce?». El príncipe, herido en su orgullo, se dispuso a retirarse. Maldijo entre dientes al pueblo, a su ignorancia, a su incredulidad. Decidió no perder más tiempo con el anciano, con la plaza, con toda aquella escena que lo despojaba de la identidad que creía intocable. Pero antes de que pudiera alejarse, el anciano habló de nuevo, con una claridad que parecía atravesar las barreras de su orgullo. «¿A dónde vas? Nadie te conoce. Aquí tú no eres nadie. Yo soy el único que se ha acercado a ti. No sé de dónde vengas. Quizá allá eras alguien importante, pero veo que aquí no». El anciano hizo una pausa, y en su voz se impregnó una sabiduría profunda y reconfortante. «Tu grandeza no está atrás, en lo que fuiste. Tu grandeza te espera ansiosamente hacia donde vayas, no de dónde vienes. No mires atrás, mira lo que tienes adelante». El príncipe se quedó inmóvil por un instante, como si las palabras del anciano fueran un espejo en el que finalmente veía su realidad. Aquella plaza, aquel momento, no eran un castigo ni una burla, sino un umbral. Su camino no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de construir algo nuevo,
algo auténtico. El anciano se apartó con su andar difícil, pero sus palabras quedaron resonando como un eco en el corazón del príncipe, plantando una semilla que, aunque aún no lo sabía, crecería con el tiempo. El príncipe quedó conmocionado, como si las palabras del anciano hubiesen atravesado las capas más profundas de su orgullo y desdicha. En su mente, resonaron como un eco familiar, como si su propio padre hubiera hablado a través de aquel hombre desgastado por los años. Aquellas mismas palabras habían sido pronunciadas en el pasado, cuando su padre le entregó el terciopelo azul y le confió la misión de encontrar su propio valor. Por primera vez, el príncipe reconoció algo que lo hizo detenerse. El anciano era el único que lo había mirado con verdadera misericordia en toda la plaza, y por eso eligió quedarse con él. El anciano, al notar que el joven no se marchaba, lo invitó a sentarse junto a él, con una voz suave pero firme. «Siéntate, hijo. Mi nombre es Juan, el relator. ¿Quieres que te cuente una historia?» El príncipe, aún cargado de preocupaciones, frunció el ceño. La frustración y el pánico se reflejaban en su rostro, y respondió con aspereza. ¿Cómo me pides que me siente a tu lado? Acabo de ser corrido a palos y piedras, con insultos y agresiones. ¿Crees que a ti no te golpearán también si me ven contigo? El anciano soltó una risa seca, teñida de un sarcasmo gentil, como si encontrara algo casi cómico en la desesperación del príncipe. Lo miró con sus ojos cansados, pero llenos de sabiduría, y le respondió con calma. ¿Tienes algo de comer para mí, Zheng-He? La pregunta tomó al príncipe por sorpresa. Era directa, simple, y al mismo tiempo cargada de significado. Tras un breve silencio, el joven contestó con resignación. Desde la mañana no he probado bocado alguno. No tengo nada más que mi alforja de piel de oso conmigo. Juan asintió lentamente, como si esa respuesta fuese más importante de lo que el príncipe podía comprender en ese momento. Luego, le señaló un espacio a su lado y dijo, «Entonces siéntate. A veces, cuando no tenemos nada que dar, es el momento de recibir». El príncipe, desconcertado, pero demasiado agotado para discutir, obedeció. Se dejó caer junto al anciano, y mientras lo hacía, sintió un extraño alivio, como si al soltar el peso de su orgullo también se deshiciera, por un momento, del peso de su desesperación. Juan lo miró de nuevo, con una paciencia infinita, y le dijo, «Ahora escucha, porque las mejores historias no comienzan con un banquete, sino con el hambre». Mientras compartían su mutua miseria, discutiendo su precaria condición con una mezcla de resignación y amarga ironía, el dueño del local donde estaban apostados se asomó, intrigado por la animada charla entre Juan, el relator, y el joven que proclamaba ser el hijo del gran emperador Ming. «¿Te va bien, anciano Juan?», preguntó el comerciante, cruzándose de brazos y mirando con curiosidad. «Encantado de la vida, señor comerciante», respondió Juan, con un tono jovial, como si su pobreza fuera un lujo más que un peso. Luego, señalando al príncipe, añadió con una sonrisa divertida, «Te presento a Zheng-He, el hijo no conocido del emperador». El dueño del local dirigió su mirada al joven, quien esperaba, como siempre, el desprecio o las agresiones que ya habían sucedido antes. Sin embargo, el comerciante simplemente sonrió, una sonrisa ambigua que parecía contener más burla que amabilidad, y saludó a Zheng-He con un ligero movimiento de cabeza. Zheng-He se tensó, preparado para lo peor. Había aprendido que en esta plaza la cortesía era un lujo tan raro como el respeto, especialmente para alguien como él, que insistía en proclamarse un príncipe sin pruebas visibles de su linaje. Fue entonces cuando Juan, con la serenidad de quien nada teme, preguntó con una voz amistosa y desarmante,
¿Tienes algo de comer para nosotros, oh buen hombre? El comerciante no respondió de inmediato. En lugar de eso, giró sobre sus talones y entró en su negocio, dejando tras de sí un silencio incómodo. Zheng He lo observó irse, sintiendo como la sombra de la incertidumbre se cernía sobre él. Momentos después, el dueño del local regresó, sosteniendo en sus manos 2 porciones generosas de tofu recién preparado. Sin decir una palabra, colocó los platos frente al anciano y al príncipe. El gesto dejó a Zheng He desconcertado. Estaba esperando las burlas, los insultos y a la indiferencia, pero no a un acto de bondad tan inesperado. Miró al comerciante, tratando de encontrar una explicación en su rostro. Pero el hombre simplemente se encogió de hombros y volvió a su tienda, como si la acción no tuviera mayor importancia. Yuan tomó su porción con una sonrisa agradecida y comenzó a comer despacio, como si aquel humilde plato fuera un banquete real. Zheng He, por su parte, miró el tofu por un largo momento antes de llevar un bocado a su boca. Mientras comía, una mezcla de emociones se agitaba en su interior. Gratitud, desconcierto y algo más profundo. Algo que no podía nombrar, pero que comenzaba a cambiar la forma en que veía el mundo. Yuan rompió el silencio con una frase que parecía destinada tanto al comerciante como a Zheng He. En la pobreza compartida, a veces la bondad se convierte en el verdadero lujo. Zheng He no pudo contener su descontento. En lugar de mostrar gratitud por el gesto del comerciante, su mente seguía atrapada en los vestigios de una grandeza que ya no existía. Con un tono cargado de reproche, interrumpió al anciano Zhuan, quien saboreaba su tofu con una alegría que parecía casi infantil. Anciano Yuan, Dijo el príncipe con frustración evidente. ¿por qué a ti sí te dio comida ese comerciante? ¿Por qué te ha preferido antes que a mí? El anciano, lejos de sentirse ofendido por la pregunta, respondió sin titubear, con la boca aún llena del generoso tofu. Masticaba lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un tesoro. Luego, con una sonrisa serena y una mirada que irradiaba sabiduría, dijo: «Porque sabe quién soy yo. Nada más por eso». La respuesta, tan simple y directa, cayó sobre Zheng He como un peso insoportable. Por un momento, quedó en silencio, sin saber cómo replicar. La realidad se estrelló contra su vanidad con una fuerza ineludible. El anciano pordiosero, con su andar cojo y su ropa deshecha, había ganado un lugar en la vida real, un reconocimiento que él, a pesar de su linaje, no podía reclamar. Zheng He se sintió humillado, pero no por el comerciante ni por el anciano, sino por la revelación que se gestaba dentro de él. Su percepción del mundo, aferrada aún a la imagen de lo que una vez fue, lo había cegado. Su título, su orgullo, su pasado glorioso, no eran más que sombras en un lugar donde la grandeza se medía por lo que uno hacía, no por lo que uno decía ser. Mientras Yuan seguía comiendo, disfrutando de cada bocado con gratitud genuina, el príncipe observó en silencio. Las palabras del anciano resonaban en su mente. «Porque sabe quién soy yo». Y por primera vez, Zheng He comenzó a preguntarse: ¿quién soy yo realmente en este lugar, en esta vida que ahora tengo? La incomodidad en su pecho creció, no por la ofensa que sentía hacia el anciano, sino por la confrontación consigo mismo. La verdad era un espejo cruel, pero quizás, pensó, necesario. El silencio envolvía los callejones empedrados de la plaza de Fujian como un manto pesado e ineludible. Las puertas de madera de los locales comerciales, cerradas con firmeza, parecían sellar cualquier rastro de vida. El rechinar de las ruedas de madera de las carretas, que había sido el eco constante de la jornada, ahora apenas se escuchaba,
desvaneciéndose en la creciente quietud de la negra noche. Sang-He se encontraba inmóvil, atrapado por una oscuridad que nunca antes había conocido. Las sombras que caían sobre los grandes edificios de comercio los transformaban en monstruos gigantes, seres que bloqueaban el claro de luna y amplificaban el vacío de su entorno. Aquella densidad negra y asfixiante lo hizo retroceder en su mente hasta los recuerdos más cálidos y luminosos de su antigua vida. En su mente apareció su preciosa cámara real, un refugio radiante donde los grandes candeleros de oro y plata arrojaban una luz tan poderosa que parecía contener al propio sol en su interior. La cálida luminosidad llenaba cada rincón, disipando cualquier sombra que osara entrar. Aquel lugar, antaño suyo, era el símbolo de un esplendor que ahora le parecía tan lejano como los cielos mismos. Frente a los edificios desgastados, oscuros y despintados de la plaza de Fujian, Zheng-He no pudo evitar comparar su realidad actual con la gloriosa imagen del palacio de su padre. Su mente vagó hacia el majestuoso recinto imperial, donde los pebeteros gigantes, encendidos con llamas eternas, iluminaban las antorchas montadas en lo alto de los castillos. Aquellas antorchas no solo alumbraban el interior y exterior del imperio, sino también la grandeza que Zheng-He había creído imperecedera. Ahora, sentado junto al anciano en esa plaza sombría, la distancia entre su pasado y su presente se le hacía insoportablemente clara. La luz que una vez rodeó su vida, que había definido su identidad, se había desvanecido. En su lugar quedaba esta oscuridad, no solo la de la noche que lo envolvía, sino la que crecía en su interior, obligándolo a confrontar todo lo que había perdido y todo lo que aún debía descubrir. La negra noche no solo era un manto sobre la plaza, era un espejo de su alma, despojada de sus luces artificiales, enfrentada a la cruda realidad de lo que significaba ser simplemente un hombre en un mundo que no reconocía su título ni su linaje. El anciano Swan, después de una larga jornada de palabras y silencios, se había quedado profundamente dormido. Su figura inmóvil casi parecía fundirse con la penumbra de la noche. Mientras tanto, el frío comenzó a intensificarse, como si la misma noche quisiera recordarle a Zheng-He su vulnerabilidad. El aire cortaba su piel como agujas heladas, perforando no solo su cuerpo, sino también la armadura invisible de su orgullo y su vanidad. Rodeado por la inmensidad de la nada, Zheng-He se sintió más solo que nunca. No había muros dorados para protegerlo, ni candeleros de plata para calentar la habitación con su luz radiante. Ya no quedaban ecos de los banquetes ni de los halagos que antes marcaban su vida diaria. Solo quedaba el frío, el silencio y el vacío, que parecían burlarse de la fragilidad de su existencia. Con manos temblorosas, abrió la alforja de piel de oso, buscando un refugio, aunque fuera momentáneo, contra la crudeza de la noche. Al intentar sacar el lienzo de terciopelo azul, un soplo de viento traicionero arrancó las hojas de la carta de su padre, haciéndolas volar en todas direcciones. Por un instante, Zheng-He quedó paralizado, observando cómo las palabras de su padre parecían danzar en el aire, fuera de su alcance. Con un movimiento rápido, impulsado por algo más profundo que el frío, corrió tras ellas. Las recogió una a una con un cuidado casi reverencial, como si en ese acto estuviera recogiendo los pedazos de una conexión rota. Mientras las sostenía entre sus dedos, sintió una punzada en el pecho, una mezcla de pena y vergüenza. Por un momento, le pareció que su padre lo observaba desde algún rincón invisible de la noche, con esa mirada que combinaba sabiduría, amor y una paciencia infinita. Se sentó de nuevo, las hojas apretadas contra su pecho como un escudo contra el frío. En ese instante, el lienzo de terciopelo azul
ya no era solo un objeto para protegerse del viento, ni la carta meras palabras en papel. Ambos eran vestigios de un amor que había subestimado, un legado que aún no comprendía del todo.